Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos, me encantaría que me dejaran un comentario. En diversas culturas del mundo persiste la creencia de seres que actúan como guardianes de la naturaleza. Estos seres no pertenecen al mundo humano ni tampoco pertenecen al reino animal conocido, sino que forman parte de una dimensión espiritual que coexiste con la nuestra. Puede ser que algunos crean que habitan en bosques, en cuevas, en ríos y en montañas solitarias. Las versiones son variadas. Algunos los llaman aluches, otros chaneques, duendes, espíritus del monte o simplemente guardianes. Se cree que cuidan el equilibrio natural, protegiendo los lugares sagrados de la intervención destructiva del ser humano. Estos guardianes no toleran la avaricia ni la indiferencia ante la vida que protege la tierra. Se dice que castigan a quienes contaminan, talan sin permiso o profanan sitios antiguos, causando extravíos, enfermedades o infortunios. Del mismo modo, para el lado contrario, aquellos que muestran respeto, dejan ofrendas o piden permiso antes de ingresar a ciertos lugares, suelen recibir protección, guía e incluso buena fortuna. Aunque la ciencia, por supuesto, no los reconoce, para muchas comunidades son reales y fundamentales. Representan la conciencia viva de la naturaleza, una forma antigua y sabia de recordarnos que la tierra no nos pertenece, sino que compartimos este mundo con fuerzas que merecen respeto. Son advertencias, son compañía y son el reflejo de lo que hemos olvidado. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Dicen que los lugares solitarios tienen su propio ritmo, que el tiempo ahí no avanza igual que en la ciudad, y que hay quienes aprenden a escuchar ese silencio, a entenderlo. Así comenzó la historia que nos cuenta un habitante de la orilla del miedo que trabajó hace algún tiempo como vigilante en las afueras de La Paz, Baja California Sur. Trataremos en esta ocasión de omitir el nombre de este habitante de la orilla del miedo. No nos ha pedido que así sea, pero como es nuestra costumbre, intentaremos evitar en la medida de lo posible el mencionar su nombre. Creo que no será necesario debido a la forma en que nos ha contado su historia. Hace algunos años nuestro amigo se dedicó a cuidar un terreno en las afueras de la ciudad, aproximadamente a 15 minutos del último rastro de civilización. Casi a la salida de la ciudad tomabas una desviación que comenzaba en la carretera y cruzabas por un camino en medio de brechas polvorientas y cerros bajitos cubiertos de cardones, pitayas y ramas secas que se enredaban como dedos del desierto. En este terreno se estaba llevando a cabo una construcción. Era algo muy sencillo. Era un enorme galerón que, según le dijeron, sería un lugar donde tendrían ganado, específicamente vacas para engordar. Nada fuera de lo común, es un negocio conocido y normal. Pero ese lugar sí tenía algo distinto. Nuestro amigo lo notó desde la primera vez que lo llevaron. Y es que a la pura llegada notó que era un campo bastante amplio. Ya estaba desmontado, se bajó de la camioneta que lo llevó y que sería en la que se trasladaría cada tarde a partir de ese día, y notó entonces por qué lo estaban contratando. Resulta que había muchísimo material de construcción. Seguramente ya habían iniciado las diligencias y era mejor pagarle a alguien para que cuide el material estando allí que estar llevando y trayendo lo que se estaba ocupando. Cada tarde lo llevaban en esa camioneta hasta la entrada del predio. Bajaba con su garrafón de agua, su sombrero en la cabeza, algo de comida y se preparaba para su jornada. Había algo muy curioso de aquel trabajo que con el tiempo nuestro amigo conocería el motivo, pero al principio él no lo notaba. Solo le daba curiosidad porque cuando él llegaba había constructores trabajando, pero en el transcurso de la tarde ellos terminaban su labor y se iban y él se quedaba solo. Nadie vigilaba en la mañana. Él dijo, bueno, pues si están los trabajadores aquí, ¿para qué me quieren en la mañana? Pero ¿saben por qué digo que era curioso? Porque los constructores le decían que había dos vigilantes, uno en la tarde
que obviamente era él, y otro más en la noche. Pero nuestro amigo nunca le tocó ver a nadie, nadie que le hiciera relevo, nadie que viniera en el carro en el que él se iba. Con el tiempo preguntó a la persona que lo llevaba y le dijo que eso les habían dicho a los trabajadores de la construcción para que pensaran que había dos. Pero para eso debían de verlo a él en la tarde, iba a ser más convincente. Según aquel sujeto, era muy conocido que los amantes de lo ajeno en los materiales de construcción casi siempre estaban dentro de la misma cuadrilla de trabajo, así que la empresa optó por difundir aquel rumor. En aquel lugar no había cámaras, no había electricidad, ni más compañía que el monte, así que él mismo buscó en qué entretenerse. En sus caminatas se topó con algunos mezquites y guamúchiles pequeños, de esos que apenas van naciendo, y los trasplantó a la orilla del terreno. Los regaba lo que podía, tomaba poca agua de la misma que se ocupaba en la construcción, no mucha, solo lo suficiente, y es que las plantas desérticas son bastante agradecidas cuando les echas un poco de agua, no están acostumbrados a recibirla, así que la administran muy bien. También se dedicaba a limpiar las orillas del terreno y caminaba alrededor de lo que sería en un futuro el galerón, siempre con la mirada atenta. El sitio, aunque era un desierto, y muchos podrán considerar que no hay mucho que apreciar, el desierto es bello a su manera. Desde donde él solía sentarse se podía ver la barda trasera, y si te tomabas unos minutos en el momento ideal del día, podías admirar en el horizonte desde ese punto cómo el sol se perdía entre los cerros y pintaba de rojo las piedras y el cielo. Aquel trabajo quizás usted podría considerarlo aburrido, estar caminando en un lugar solitario, solamente estando allí, pero en realidad es un trabajo con algunos beneficios, porque te permite pensar, te permite leer un libro, te permite muchísimas cosas, pero especialmente en este lugar el trabajo tenía otro beneficio, el de estar muy cerca con la naturaleza. Por ejemplo, nuestro amigo nos cuenta que cuando tenía suerte podía ver animalitos muy de cerca, se le acercaban mucho. A veces le tocaba ver liebres, zopilotes que andaban sobre su cabeza muy bajito, y en una ocasión un venado apareció en el monte para tomar agua, en una de esas cazuelas que hizo en la tierra para sembrar plantas, a la orilla del terreno. Allí a veces quedaba un poco de agua como un charco, y él vio a un venado que se acercó a tomar el agua. Estaba cerquita de él. Con el tiempo aquel venado iba a seguir viniendo, pero está seguro que fue porque nuestro amigo no lo espantó, no lo asustó, simplemente se quedó ahí quieto, viéndolo beber, en silencio, admirando la naturaleza de primera mano. Otras visitantes muy comunes eran las serpientes, coralillos, víbora de cascabel, una que otra culebra, pero nuestro amigo siempre fue amable con estos animales. Nunca las mató, las ahuyentaba con una vara hablándoles como si fueran gente. Ándale, sigue tu camino, hazte para allá, aquí nadie te va a hacer daño, pero mejor aléjate. Con el tiempo fue como si los animales lo aceptaran a él, como si supieran que él no era una amenaza, o como si él mismo se estuviera haciendo uno con la naturaleza. Es cierto que había más personas, pero específicamente nuestro amigo era diferente, porque él estaba solo durante la tarde. Él estaba más en contacto con todo, en silencio. Las demás personas, los trabajadores de la construcción, estaban allí también en la mañana, pero en medio del ruido, de los gritos, de las máquinas, entre risas, era diferente. Y un día apareció el perro. Era un animal flaco, de pelo oscuro, con las costillas un poco marcadas en los costados, y parecía cansado al andar. Desde su primera aparición, todos los días llegaba puntual, a la misma hora, justo cuando el vigilante se bajaba de la camioneta. 5 o 10 minutos después aparecía por allí. Salía de alguna parte del monte y se dejaba ver. Se acercaba un poco a nuestro amigo, olfateaba una que otra cosa y se echaba de cerca, siempre guardando distancia, pero a la vista, de lejecitos. Lo seguía mientras él barría o inspeccionaba los alrededores. Nunca le ladraba, nunca le gruñó ni nada que pareciera una amenaza. Nuestro amigo comprendía que para un vigilante un perro puede ser su mejor amigo, porque él tiene mejor olfato, mejor vista, mejor oído, te puede avisar de las amenazas y de las visitas mucho antes de que tú te des cuenta que están ahí. Así que no dudó ni poquito cuando se le ocurrió la idea de ganarse a aquel animalito. ¿Y cómo podía ganarse la confianza de un perro que vivía en medio del monte solo? Fácil, dale comida. Obviamente el perro sabía conseguir su comida porque no era cachorro y seguramente tenía bastante tiempo viviendo solo, pero él le traería comida igual.
Aquel animal nunca se acercó a él ni cuando el vigilante terminaba su lonche, nunca le pidió comida, pero cuando el vigilante comenzó a llevarle tortillas y sobras, especialmente para el perro las aceptaba con la cabeza abajo, pero de una forma extraña, porque verá, el vigilante le dejaba la comida ahí y el perro no se acercaba rápidamente. A pesar de estar flaco, nunca se vio desesperado por la comida. Esperaba hasta que el vigilante se alejara y luego, después de olerla un rato, la comenzaba a comer, despacio, sin desesperación, sin la prisa que uno esperaría ver en un animal olvidado en medio de la nada. El perro se volvió su acompañante en aquel terreno durante las tardes. Caminaban juntos sin romper esa distancia, se echaba por ahí cerca cuando el vigilante se sentaba a descansar y siempre, sin falta, se iba unos minutos antes de que pasaran por él, como si supiera todo lo que iba a pasar. Y así pasaron los días, como si el perro lo estuviera esperando o como si lo estuviera vigilando. Sin embargo, nuestro amigo empezó a notar cosas extrañas. Aquel animal lo miraba con demasiada atención. Quien haya convivido con un animal en estas condiciones en el monte, en el campo, saben que los perros andan junto a ti, andan buscando animalitos, rascando la tierra, pero este animal era diferente, tenía una paz y una tranquilidad extraña, una atención que no parecía ser acorde a la de un animal. De repente se sentía observado mientras regaba las plantas, mientras caminaba a las orillas del terreno, mientras observaba algo. Luego volteaba alrededor atendiendo a ese sentimiento y veía al perro mirándolo de esa manera firme, extraña, pero además también era extraño porque no le molestaba, solo le causaba esa sensación que no lograba describir, y no la lograba describir porque no recordaba haberla sentido antes, era algo nuevo. Casi al final de la construcción, al vigilante le encargan empezar a llegar más temprano al trabajo. Era el último tramo de trabajo y temían por ciertos materiales y ciertas cosas, había que estar ahí desde antes. Se le encargó que empezara su jornada desde más temprano, obviamente con su respectivo extensión de pago, y que cuidara muy bien todo lo que había ahí. Así lo hizo, y en uno de los recorridos notó algo extraño, algo muy extraño. Notó huellas alrededor de la construcción. Él siempre hacía sus recorridos alrededor del terreno, pero debido al último encargo comenzó a ampliar su recorrido hacia afuera, para poner atención en lugares donde antes no lo había hecho, y notó que había unas huellas rarísimas, parecían de hombre, de un humano, o más bien de alguien que caminaba en dos patas, pero al mismo tiempo no parecían tener una huella de zapato, por ejemplo. Parecía de un pie descalzo, pero pequeño, con características que él nunca había visto, características un poco humanas, pero también diferentes. No eran huellas claras porque era tierra de desierto, pero tenían algo raro, no sabía decir qué era. No dijo nada porque en caso de ser de alguien que estuviera rondando, no quería poner sobre aviso a nadie. Pensó que quizás alguien se estaba intentando meter o que estaba rondando con alguna intención extraña y maliciosa, algún curioso tal vez o algún indigente, no sabía. Así que puso atención a ese detalle y entonces notó al día siguiente más huellas y al otro de nuevo más huellas. Comenzaban en la maleza y se perdían detrás del almacén como si alguien lo rodeara sin intención de entrar. Su rutina de la tarde no cambió, él seguía caminando, regando, limpiando junto a aquel misterioso animal, pero luego vino el día en que vio algo más que huellas. Él mismo pidió que lo dejaran empezar más temprano, quería sorprender a quien sea que anduviera alrededor de la construcción, de hecho hasta se fue en su propio vehículo. Lo dejó lejos y se fue por la brecha caminando. Llegó cuando el sol apenas estaba asomándose por el horizonte. La tierra todavía tenía el fresco de la madrugada, pero ya estaba clarito, ya se veía. Y ahí, en la distancia, poco antes de llegar a la construcción, vio al perro. Se le hizo extraño verlo a esa hora. Fue raro. Sintió de nuevo algo en su pecho. Él lo describe como una sensación, como si algo le dijera que no debía estar en ese lugar en ese momento, pero siguió caminando. Y entonces vio algo que cuenta que nunca olvidará. En algún punto el perro se giró y lo miró en la distancia, como si hubiera notado su presencia. El perro se paró, así como lo escucha usted. El perro se paró, se erguió en dos patas justo frente al vigilante, se le quedó viendo un rato, movió su cabeza de un lado a otro y luego se giró, le dio la espalda y el vigilante lo vio caminar varios metros, lo vio caminar alrededor del terreno.
Nuestro amigo no supo qué hacer, se quedó viéndolo nomás en la distancia, se quedó congelado, parpadeó 1, 2, 3, 4, 5 veces, y entonces el animal, el mismo que lo acompañó todos los días y que ahora estaba caminando frente a él en 2 patas, se volvió a parar en el mismo punto donde se había puesto de pie, se le quedó viendo a nuestro amigo y de nuevo tomó la postura de un perro, la postura que él conocía, como si algo invisible lo hubiera empujado al suelo y echó a andar en 4 patas. Luego de aquel recorrido de varios metros, el animal caminó hacia él, meneando apenas la cola. El vigilante no dijo nada, de hecho tardó en moverse, solo lo vio venir que se le estaba acercando, y ese día no le habló como de costumbre. No le dio comida y el perro pareció notarlo. Nuestro amigo obviamente estaba algo desubicado, pasó todo el día pensando si lo había imaginado, si quizás iba dormido, se le quedaba viendo al animal y el animal lo miraba a él también, por largo rato, con esa expresión difícil de describir, porque no era la mirada de un perro, no había sumisión ni ternura, era una mirada que pensaba, que se sentía, y después de lo que vivió ese día, todas las sensaciones raras se multiplicaron por 100. Desde ese día el perro comenzó a comportarse de manera aún más extraña, no comía cuando le dejaban comida, se quedaba cerca de la barda trasera mirando al horizonte como si esperara algo. Algunas veces el animal le gruñía a la nada, al aire, o se perdía en la maleza por largos ratos. Una tarde el vigilante vio que aquel animal, después de perderse, llegó con algo en su boca. Era un bulto que parecía estar sucio con tierra, como si la hubieran desenterrado, una especie de figura con forma humana, sin ojos, con un pequeño cuchillo clavado en el pecho. No lo tocó porque sabía qué era lo que estaba viendo. Era claramente un trabajo de alguien que no se dedica a cosas buenas. El perro se lo mostró y lo dejó caer cerca de él. Luego simplemente el animal lo volvió a tomar y se lo llevó de nuevo. Ese día el perro no volvió. Ese día el perro se despidió de nuestro amigo, habitante de la orilla del miedo. El trabajo terminó semanas después. El galerón fue cerrado con candado. Las vacas llegarían hasta el mes siguiente cuando los dueños volvieran del norte. El vigilante simplemente fue asignado a otro sitio. Hoy nos contó esta historia años después. Aún recuerda ese lugar con una mezcla de respeto y misterio. En sus palabras, él nos dijo que no era un perro normal, que él creía que era un guardián del monte, y como símbolo de su amistad, él le mostró eso feo que estaba enterrado por los alrededores y se lo llevó para que no causara daño a nadie en el futuro. Él nos cuenta que no lo volvió a ver nunca, pero que a veces sueña con él. Se aparece en medio del sueño, parado como lo vio aquella mañana, mirando desde la distancia, de donde sea que esté soñando, como si todavía anduviera por ahí, haciéndose presente y saludando a un viejo amigo, o para avisar que algo podría no estar bien alrededor suyo. Y hay un detalle de su relato que me quedó bien grabado. Nuestro amigo vigilante nos cuenta que dejó en el terreno una pequeña cruz de madera justo donde él piensa que el guardián había desenterrado aquel trabajo de brujería, y luego nos dijo: lo hice para que sepa que no fui yo quien hizo ese daño, y para que el guardián se acuerde que yo solamente fui un invitado que iba de paso. De parte de este buen amigo, de este habitante de la orilla del miedo, solo me resta decirles gracias por escuchar. Estimados habitantes, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden por favor que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o pueden hacerlo enviándolo vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Hágalo por favor con toda la confianza. Para mí será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. Ahora sí, amigos, cuéntenme, ¿qué cree usted que era eso que nuestro amigo lo acompañó por tanto tiempo en aquel terreno? ¿Qué creen que fue el asunto que lo llevó a estar tanto tiempo con nuestro compañero? ¿Qué te pareció este episodio? Sabe que su opinión siempre es muy valiosa para un servidor. Por favor, déjemela aquí abajo. Y estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y por su compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora porque, si usted así lo desea, nos vamos a encontrar nuevamente en el próximo episodio, aquí en
La orilla del miedo.